Imagina que mañana te despiertas y el precio de la gasolina se ha duplicado, que los supermercados empiezan a subir precios, que las bolsas caen en picado, que gobiernos de medio mundo se reúnen de emergencia. Todo eso por un trozo de agua de 33 kilómetros de ancho. No es ficción, es lo que está ocurriendo ahora mismo, en marzo de 2026, mientras la mayoría de la gente mira a otra dirección. El estrecho de Hormuz lleva semanas bloqueado. El petróleo ha superado los $100 por barril. La Agencia Internacional de la Energía lo ha calificado como la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial. Bienvenido a Nexo Mundial. Hoy analizamos el punto del mapa que nadie enseña en el colegio, pero del que depende la economía de todo el planeta. Para entender por qué el mundo está en vilo, primero hay que entender qué es exactamente este lugar. El estrecho de Hormuz es un paso marítimo situado entre dos costas. Al norte, Irán. Al sur, Omán y los Emiratos Árabes Unidos. Conecta el Golfo Pérsico con el Mar de Arabia y de ahí con el resto del mundo. En su punto más estrecho, mide apenas 34 kilómetros de ancho. Sus dos carriles marítimos unidireccionales facilitan el tránsito de aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo cada día, lo que representa cerca del 20% de todo el comercio marítimo de petróleo del planeta. Piénsalo un momento. Un 20% de todo el petróleo del mundo pasa por un canal más estrecho que la distancia entre Madrid y Toledo. Por ahí transita el crudo de Arabia Saudita, de Irak, de Kuwait, de Qatar y de los Emiratos. Sin ese paso, esos países no pueden exportar. Sin esas exportaciones, el mundo no puede funcionar. Los expertos en geopolítica tienen un término para lugares como este: choke point. Un punto de estrangulamiento, un cuello de botella tan crítico que, si se cierra, todo lo que hay detrás se asfixia. El 84% del crudo que atraviesa Hormuz se dirige a mercados asiáticos. China, India, Japón y Corea del Sur son los principales destinatarios, pero Europa y Estados Unidos también dependen indirectamente de este flujo, porque el mercado del petróleo es global. Cuando el precio sube en Asia, sube en todas partes. Si ese embudo llegara a cerrarse, el conflicto dejaría de ser regional para transformarse en una crisis económica de alcance mundial. Y eso no lo dice un analista de Internet, lo dice un almirante retirado con décadas de experiencia en operaciones navales en el Golfo. La geografía de Hormuz lo hace especialmente vulnerable. Las rutas marítimas de ida y vuelta apenas miden 3 kilómetros de ancho y su poca profundidad permite minar su lecho marino, mientras que su cercanía a la costa lo hace vulnerable a ciberataques con misiles lanzados desde tierra. Eso significa que no hace falta una armada enorme para bloquearlo, basta con la voluntad de hacerlo. Esta no es la primera vez que el mundo mira hacia Hormuz con miedo. Durante la guerra Irán-Irak en los años 80, ambos países atacaron petroleros en el Golfo, en lo que se conoció como la Guerra de los Petroleros. El tráfico marítimo se convirtió en objetivo militar. Estados Unidos tuvo que escoltar barcos con buques de guerra para garantizar el paso del crudo. En 2019, una serie de ataques misteriosos dañó varios petroleros cerca del estrecho. Fue Irán, según Washington. Teherán lo negó, pero el mensaje era claro: somos capaces de llegar aquí y lo sabemos. Durante años, cada vez que las sanciones internacionales apretaban demasiado, Irán lanzaba la misma advertencia: si nos asfixian, cerramos Hormuz. Era su carta más poderosa, y nunca la habían jugado del todo, hasta ahora. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel iniciaron ataques aéreos coordinados sobre Irán bajo la operación en Epic Fury, apuntando a instalaciones militares, sitios nucleares y la dirección del país, lo que resultó en la muerte del líder supremo Ali Khamenei. La respuesta de Irán no se hizo esperar. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria declaró el cierre del estrecho. El tráfico de petroleros cayó un 70%. Más de 150 buques quedaron fondeados fuera del estrecho, esperando. Las principales navieras del mundo suspendieron operaciones. Lo que durante décadas fue una amenaza, se convirtió en realidad. Para entender por qué Irán tiene tanto poder sobre este lugar, hay que entender su posición geográfica. Irán bordea la costa norte del estrecho en su totalidad. Eso significa que cualquier barco que cruce Hormuz
pasa a tiro de sus misiles, sus drones, sus lanchas de la Guardia Revolucionaria. El almirante retirado Juan Rodríguez Garat lo resume con una frase que no deja lugar a dudas. El cierre de Ormuz es, en cierto modo, el arma de destrucción masiva de Irán. No es una exageración, es una descripción técnica de lo que ese control geográfico significa en términos de poder real. Irán lleva décadas usando el estrecho como palanca de negociación. Cada vez que las sanciones internacionales amenazan su economía, Teherán recuerda al mundo que tiene la llave de una de sus arterias más vitales. No hace falta disparar. Basta con amenazar de forma creíble. Mojtaba Khamenei, el nuevo líder supremo iraní, declaró en su primer mensaje público que había ordenado a las Fuerzas Armadas continuar bloqueando el tránsito por el estrecho, e instó a otros países de Oriente Medio a cerrar las bases militares estadounidenses en la región. El mensaje es inequívoco. El bloqueo no es una reacción impulsiva, es una estrategia deliberada. El asesor del comandante en jefe de los guardias revolucionarios fue aún más explícito sobre las consecuencias económicas buscadas. Estados Unidos e Israel deben considerar la posibilidad de que se enzarcen en una guerra de desgaste a largo plazo que destruirá toda la economía estadounidense y la economía mundial. Ormuz no es solo un estrecho, es el arma económica más poderosa que tiene Irán. Pero ¿qué ocurre exactamente cuando Ormuz se cierra? Vamos a analizarlo con datos reales, porque ya no es una hipótesis. Los precios del petróleo Brent superaron los $100 por barril el 8 de marzo de 2026 por primera vez en 4 años, alcanzando hasta $126 por barril en su punto máximo. Cada vez que el barril sube, todo lo demás también sube. El transporte, la calefacción, los alimentos que viajan en camión, la ropa que llega en barco. La inflación regresa con fuerza, y los que más lo sienten son siempre los mismos, las familias con menos margen económico. La Agencia Internacional de la Energía tomó una decisión sin precedentes: liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas, la mayor movilización de reservas en su historia. Aún así, no es suficiente para compensar el volumen que normalmente fluye por el estrecho. Los países productores intentan buscar alternativas. Arabia Saudita está incrementando el flujo de crudo a través de su red de oleoductos. Este-oeste, una infraestructura de 1.200 kilómetros que conecta los yacimientos del Golfo con terminales en el Mar Rojo, impulsando el flujo hasta la capacidad máxima del sistema, de aproximadamente 7 millones de barriles diarios. Pero Ormuz movía 20 millones. La brecha es enorme. La solución, advierten los expertos militares, tendrá que ser política y depende únicamente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente tendrá que elegir entre aceptar de facto el bloqueo de Ormuz, con el impacto que ello tendría en el precio de la gasolina y en la inflación global, o impulsar una salida negociada que permita reabrir el estrecho. Es decir, la economía de medio mundo está esperando una llamada telefónica. Hay una paradoja en todo esto que merece un momento de reflexión. Vivimos en un mundo de rascacielos, de inteligencia artificial, de cohetes que van al espacio. Y sin embargo, el precio de la energía que mueve todo eso, el coste de calentar tu casa o llenar el depósito, depende de lo que ocurra en un canal de agua de 33 kilómetros en Oriente Medio. Nunca antes el mundo había estado tan cerca de un bloqueo total del estrecho de Ormuz. Y la gran pregunta es cuánto tiempo logrará Teherán sostener su órdago. Mientras los diplomáticos negocian y los militares se posicionan, los mercados tiemblan, los ciudadanos de Tokio, Madrid, Seúl o Berlín pagan más por su energía sin saber exactamente por qué. La respuesta está en ese mapa, en ese estrecho, en esos 33 kilómetros que, desde hace siglos, son mucho más que agua, son poder.